El tema que vamos a estudiar se llama continuidad en el punto. El objetivo es entender la definición y la propiedad de la continuidad en el punto. Los conocimientos previos son gráfica de funciones y límites laterales. La definición de continuidad es la siguiente. Se dice que una función f es continua en el número a si y solo si se satisfacen las tres condiciones siguientes. La primera condición es que f de a exista. La segunda condición es que el límite de f de x cuando x tiende a A exista. La tercera condición es que el límite de f de x cuando x tiende a A sea igual a f de a. Es decir, que la condición uno y 2 den igual resultado. La condición 2 implica que el límite de f de x cuando x tiende a por la izquierda exista, el límite de f de x cuando x tiende a por la derecha exista, y que ambos límites, el límite por la izquierda y el límite por la derecha de a, aparte de existir, sean iguales. Vamos a resolver un ejemplo. El ejercicio 2.1 del inciso A. Observamos que aquí tenemos la función. Está graficada aquí está el plano cartesiano, eje X, eje Y, aquí está la gráfica de la función. Entonces, si ustedes pueden observar esto que vemos acá, este uno que vemos acá, corresponde al valor de X. Entonces, aquí en la gráfica el valor que está marcado para X es 1. Luego nos movemos hacia arriba, verticalmente hasta interceptar la gráfica y después de interceptarla, nos movemos hacia la izquierda y observamos que el valor que hay aquí para y es 1. Entonces significa que el valor de la función cuando x vale 1 es igual a 1. El valor de la función es el valor de la variable y. Entonces la primera condición se cumple. Pues, en realidad existe la primera condición. Luego vemos que si nos movemos sobre la gráfica, aquí dice el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda es igual a 1. Entonces observamos que la izquierda de 1 es esta parte de acá. Si nos movemos sobre la gráfica, según nos vamos acercando a 1, pero por la izquierda, el valor de y al que va tendiendo la gráfica es, de nuevo, 1. Por esa razón aquí da 1. Luego, el límite de f de x, cuando x tiende a 1 por la derecha, significa que la porción a la derecha de 1 es esta de acá. Nos movemos sobre la gráfica en esa porción de la derecha y observamos que según nos acercamos a x igual a 1, el valor que tiene la variable y, valor que se aproxima, a que se aproxima la variable y es 1. Por esa razón es que se escribe límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha es igual a 1, porque esto lo que quiere decir es que según nos acercamos a 1 por la derecha, el valor de la variable y se aproxima a 1. Eso es lo que significa esto. Observamos también que el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda es igual al límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha. Son iguales porque ambos valores dan igual a 1. Entonces podemos concluir que como ambos valores son iguales, el límite por la izquierda de 1 y el límite por la derecha de 1 son iguales, existen y son iguales, entonces podemos ver que el límite de la función cuando x se aproxima, ahora ya no es a 1 por la izquierda ni a 1 por la derecha, sino que es cuando se aproxima a 1, la variable, el límite de esa función es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Porque estos dos límites existen y son iguales. Y luego la tercera condición
que debe cumplir una función para ser continua en un número o en un punto, observamos que el límite de f de x cuando x tiende a 1, este de aquí, es igual a f de 1. F de 1 es este de acá. ¿Y qué podemos ver? Que ambos límites, perdón, que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es 1 y que f de 1 es igual a 1, es decir, que ambos resultados son iguales. Como son iguales y son iguales a 1, concluimos que al cumplirse las tres condiciones para que una función sea continua en un número o en un punto, la función del inciso A es continua en x igual a 1. Ahí está la conclusión. Ahora veamos el inciso C. Aquí también observamos que f evaluada en 1, cuando x vale 1, el valor al que se aproxima y, o el valor de y, perdón, es 2. Lo podemos observar aquí. Cuando x vale 1, el valor de y es este de aquí, que corresponde a 2. No es a que se aproxima, es igual a 2. Es igual a 2. No es 1, porque aquí observen que hay un salto, es un punto en blanco. El punto que está relleno es este de aquí. Entonces, vemos que f de 1 es igual a 2. Luego, el límite de f de x, cuando x tiende a 1 por la izquierda, nos acercamos a 1 por la izquierda, sobre la gráfica. Ahí sí, porque esta es la gráfica. Ahí sí vemos que el valor del que se aproxima la variable y es 1. Luego, el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha, aquí está la derecha de 1, esta parte de acá. Si nos movemos sobre la gráfica, según nos aproximamos a 1, observen que el valor de la variable y se aproxima a 1. Por eso el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la derecha es 1. Estos dos límites laterales son iguales, por lo tanto, podemos concluir que el límite de f de x cuando x tiende a 1 es igual a 1. ¿Por qué? Porque los dos límites laterales son iguales. Y la tercera condición es que el límite de f de x cuando x se aproxima a 1 tiene que ser igual a f de 1. Pero observamos que aquí no son iguales. Estos dos valores no son iguales. Como no son iguales, entonces, ¿cuál es la conclusión? Que la función del inciso C no es continua en x igual a 1. Observamos que aquí hay una especie de salto justamente en x igual a 1. Y luego vamos a resolver el inciso D. F de 1 es igual a 2 de nuevo. Aquí está x igual a 1. Y el valor que toma la variable y no es este porque está en blanco, a este tampoco porque no está relleno. El valor que toma la función cuando x vale 1 es 2. ¿Por qué? Porque aquí vemos este punto que está relleno. Luego vamos a verificar los límites. El límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda, aquí está a la izquierda, vemos que se aproxima a 1, el valor de la variable y. Y por la derecha de x, esta porción de aquí, si nos movemos sobre esta gráfica aquí, observamos que el valor al que se aproxima y es 3. Vemos que los límites laterales, el límite de f de x por la izquierda de 1 y el límite de f de x por la derecha de 1 existen, pero no son iguales, por lo tanto el límite bilateral no existe, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a 1 no existe. ¿Por qué? Porque los dos límites laterales no son iguales. Y luego podemos ver que la tercera condición tampoco se cumple, porque el límite de f de x cuando x tiende a 1 ni siquiera existe. Y si no existe, entonces menos que pueda ser igual a f de 1. Por lo tanto, la conclusión es que la función del inciso D no es continua en x igual a 1.